Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Reproducción Animal. Mi nombre es Fernanda Nieto. Anaí Choquehuanca. Lucía Kaira. Y Ruth Nina. El día de hoy hablaremos de un tema importante en la reproducción bovina: factores que influyen en el ciclo estral en vacunos. Pues contaremos con 3 voces importantes que van a sumar a este tema. Exactamente. Si una vaca no recibe los nutrientes adecuados, como son la proteína y la energía, va a desregularizar lo que sería el ciclo estral. Coméntanos más, Ruth. Totalmente cierto, Rocío. A esto hay que sumarle el estrés. Vacas sometidas constantemente a un transporte, al igual que un mal manejo y ambientes muy ruidosos, lo cual va a ocasionar celos irregulares o también celos silenciosos. Y no olvidemos la edad y la condición corporal. Una vaquillona muy joven o una vaca de condición baja después del parto va a tener un ciclo hormonal inestable. Por eso hay que esperar a las veces que se recupere. Y finalmente, un punto clave, las enfermedades reproductivas, como vienen a ser las infecciones uterinas, quistes ováricos o piometras, interrumpen por completo la normalidad del ciclo estral. Por eso, el control sanitario es muy importante. Excelente panorama. Como ven y han escuchado a mis compañeras, es muy importante saber sobre factores que influyen en los vacunos. Bueno, un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Yo soy médica veterinaria, especialista en biotecnología de la reproducción animal y soy aspirante a maestría del Instituto de Reproducción de Córdoba, Argentina, en biotecnología de la reproducción en bovinos. Comenzando con el tema a platicar, tengo entendido que, digamos, en varios lugares, ¿no? Uno de los pilares fundamentales en el campo es el desempeño reproductivo, por lo que realizar manejo y control adecuado del ciclo estral en las vacas es importante. ¿Qué me puede decir usted sobre lo que es el ciclo estral? Bueno, dando una pequeña introducción de lo que acabas de decir, hay que tener en cuenta que en cualquier sistema productivo, sea que tú quieras producir leche, o sea que ustedes quieran producir carne, el principio siempre va a ser que la vaca esté preñada. ¿Por qué? Porque para que la vaca de leche tiene que parir y para que la vaca produzca kilos de terneros de esteto al año, tiene que parir. Entonces aquí el enfoque donde el pilar fundamental a nivel productivo es la reproducción. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de ciclo estral de una vaca, tiene un promedio de duración de unos 21 días, ¿cierto? Pero que esos 21 días hay muchos factores que lo van a afectar, como es el anestro posparto, la condición corporal, el tema ambiental, sí, que va a hacer que la vaca no cicle cada 21 días, sino que puede que ella se abra y tenga un anestro o varios multifoliculares sin estructuras y que sea una vaca que puede llegar vacía al destete. Entonces se necesitan como ciertos criterios para que el animal tenga un ciclo cada 21 días que compone de ¿qué? Una dominancia folicular, después una ovulación, la formación de un cuerpo lúteo y si no hay reconocimiento materno o no hay gestación, arranca nuevamente ese proceso. Y por eso se llama ciclo estral y dura en promedio 21 días. Claro. Y doctora, sí, digamos, yo una vez en una ocasión fui a una charla de inseminación donde escuché que un desempeño reproductivo, como ejemplo, era importante ciertos factores que mencionaron la nutrición, como usted lo mencionó, el ambiente, el manejo, la sanidad. ¿Usted está de acuerdo con eso que he escuchado, que me han mencionado? No estoy de acuerdo, es necesario. Muchas veces en el campo creemos que la reproducción es simplemente preñar la vaca, pero resulta que la fisiología reproductiva de la vaca es una medicina del futuro. ¿A qué me refiero esto? El ciclo estral de una vaca tiene 21 días, pero todo lo que pase 21 días antes de ese ciclo, nutrición, manejo, estrés, todo va a afectar directamente ese ciclo consecutivo. Entonces, aquí en Colombia decimos que la nutrición entra por la boca. La reproducción entra por la boca, o sea, la nutrición es fundamental. ¿Por qué? Recuerden que la materia prima de las hormonas se llama el colesterol. Y adivinen dónde se almacena el colesterol. En el tejido adiposo, en las reservas corporales. Entonces, por eso la nutrición es fundamental, porque una vaca que está flaca, que no tiene reservas corporales, que no tiene tejido adiposo, no tiene materia prima para producir hormonas. Y esa es la vaca que entra en anestro, ovarios chiquitos, planos, multifoliculares. La nutrición es fundamental para generar todas esas hormonas a nivel del eje hipotalámico, hipofisiario, que van a viajar hacia los ovarios para poderse reproducir adecuadamente. Sin nutrición, sin manejo, ¿por qué? Porque hablemos de que el manejo compone rotación, mejoramiento de praderas, calidad de agua, estrés en los animales, todo el tema de temperatura. Yo no puedo controlar la temperatura ambiente, pero sí le puedo generar en los animales desde mi manejo sombra a partir de cercas vivas y todo eso va a disminuir el impacto a nivel reproductivo.
Claro. Y entonces, si no hay una buena nutrición, no hay una buena producción de hormonas. Entonces, ¿qué hormonas influyen en todo este ciclo estral de la vaca? Digamos que vamos a tener como muchas hormonas, porque son más o menos 6, 7 hormonas que van a interactuar de manera simultánea, pero hay muchísimas más, Sí. ¿sí? Pero la nutrición va a tener un impacto directo a nivel de de hormona liberadora de gonadotropinas o la GnRH, ¿sí? Esa hormona liberadora de gonadotropinas que se produce en el hipotálamo va a tener un bloqueo a partir de la baja condición corporal, el estrés y todo lo que acabamos de mencionar. Y ella es la responsable de dar las señales para que se liberen hormona folículo estimulante, FSH, y hormona luteinizante. La primera hormona, folículo estimulante, como su nombre lo dice, estimula el crecimiento del folículo. Y la segunda, luteinizante, favorece el crecimiento final de ese folículo para que llegue al tamaño dominante preovulatorio y aparte es importante para el pico preovulatorio y, ay señorita, y me dé la ovulación. Listo. Posterior a la ovulación, tenemos entonces que hay una migración celular desde la cavidad del folículo, se empieza a formar un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, a medida que va madurando, a medida que se va formando y llega más o menos hasta el 6.º día, donde ya compone todo el complejo celular de células luteales, empieza a liberar una hormona que se llama progesterona. La progesterona se libera desde los primeritos días, ¿cierto? Pero alcanza su nivel máximo, digamos, en madurez del cuerpo lúteo a partir del 6.º día. Esa es otra hormona, esa es la progesterona. Esa es la hormona que va a mantener la preñez si nosotros tenemos reconocimiento materno por parte del embrión. Si no hay reconocimiento materno por parte del embrión, el útero me va a liberar otra hormona que se llama prostaglandina. Y desde el útero, la prostaglandina llega al ovario, lisa el cuerpo lúteo y arranca nuevamente el ciclo. Entonces vamos a enumerarlas. ¿Cuáles son esas hormonas que van a componer el ciclo estral de una vaca? Tenemos la GnRH, la cual va a estimular folículo estimulante y luteinizante, y al mismo tiempo va a haber por allá una hormonita que se llama la inhibina para que solamente domine un folículo dominante, entonces no se las mencioné, pero ya van 4. El folículo produce estrógenos, el cuerpo lúteo produce prostaglandina y el útero libera, progesterona el cuerpo lúteo y el útero libera prostaglandina. Entonces son 7 hormonas principales que van a estar presentes en ese ciclo estral dependiendo de las estructuras que dominen en ese ovario. Pero hormonas hay muchísimas más. Está la leptina, también está, que es muy relacionado con el tema de la nutrición, también está el factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Que son como unas que están tras bambalinas, pero que también tienen un impresionante efecto a nivel reproductivo. Ahora que nos habla sobre la condición de los animales, de las vacas, ¿nos podría explicar cómo es que esta afecta al reinicio del ciclo estral, tanto en vacas lecheras como en vacas de carne? Bueno, un animal de alta producción en leche, en el sistema, en el manejo, el primer punto es que cuando la vaca pare le retira la cría. Al retirarle la cría, el animal ya no tiene ningún efecto visual, olfativo o de contacto a la lactancia cuando el ternero mama, que ustedes saben que él hace un pequeño golpeteo en la glándula mamaria para estimular la bajada de la leche a partir de otra hormona que se llama la oxitocina. La oxitocina también es una de las hormonas que interactúan en todo ese ciclo estral. Pero entonces resulta que esa oxitocina estimula la bajada de la leche, pero bloquea la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, una vaca de alta producción o una vaca en un sistema intensivo de producción de leche tiene una ventaja, que es que cuando le retiran el ternero, ella ya no tiene ese efecto visual, olfativo y de contacto. Entonces es un animal que a partir de los 15, 20 días reinicia su proceso o su ciclo estral. Cuando uno palpa una vaca de leche, por lo general, como son animales que se suplementan para el ordeño, que se les da concentrado, que se les da silo, que se les da cualquier subproducto energético para que produzcan más leche, son animales que por lo general tienen buen comportamiento o dinámica folicular, están ciclando. Ellas tienen otros problemas, tienen problemas a nivel de la ovulación, porque tienen folículos muy grandes, porque tienen una deficiencia a partir del pico de la LH, porque por su alta producción acidifican mucho el útero, entonces el ambiente uterino no es tan viable. Pero a nivel del reinicio de la onda son supremamente eficientes porque les damos comida para que produzcan leche y les retiramos la cría porque nos interesa simplemente ordeñarlas. ¿Qué nos puede decir respecto al estrés por calor? Cuando nosotros evaluamos eso se llama la sensibilidad que tienen las primeras estructuras embrionarias, llámese ovocito o el óvulo, incluso hasta los primeros embriones de 2, 4 y 8 células, incluso hasta mórulas, son muy susceptibles a las altas temperaturas. Ustedes se han dado cuenta que hay vacas que cuando les da fiebre se abortan.
¿sí? Y es muy común. ¿Por qué? Porque ella tiene que priorizarse. O sea, si yo tengo una elevada temperatura, pues voy a eliminar el feto o la gestación. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hablamos de estrés térmico, ¿sí? El animal no reconoce, él no sabe que esa alta temperatura ambiental que hace que su cuerpo tenga una temperatura interna de hasta 39 o 40 grados, que es una temperatura que puede llegar a alcanzar una vaca cuando está expuesta a alta humedad y alta temperatura, ella no sabe que es fiebre. Ella inmediatamente lo interpreta como una elevada temperatura y produce deterioro tanto de las células ováricas como es el ovocito o el óvulo, como de los primeros estadios embrionarios y también de la calidad de las estructuras de la membrana celular. Recuerden que para que se dé la gestación, el embrión es el que hace el reconocimiento materno. El embrión llega al útero a partir del 4º día y solo hasta el día 16 hay implantación embrionaria. Entonces, primer punto, si hay estrés térmico, hay mala calidad del ovocito. Supongamos que se fertilizó y se produzca un embrión, no va a ser un embrión de excelente calidad. Y como consecuencia de ese embrión va a llegar al útero, donde no hay un excelente ambiente uterino producto al mismo estrés calórico. Entonces hay falla por todos los lados. Un animal con calor disminuye la ingesta de alimento. Al disminuir la ingesta de alimentos se encuentra en balance energético negativo. Al estar en balance energético negativo hay un mayor estrés oxidativo, mayor liberación de radicales libres y hay un daño excesivo a nivel de membranas celulares. Entonces miren cómo solamente un componente que es el ambiente a partir del estrés térmico no solamente va a ir a dañar estructuras celulares, ambiente uterino, sino que también me va a afectar el estado general del animal. Tengo calor, estoy demasiado sofocado, no quiero comer, me voy a estar en la sombra, me voy a meter en un charco mientras baja la temperatura, pero eso me va a ir afectando metabólicamente todo mi desarrollo. Agradecemos su tiempo y poder dejarnos pues conversar sobre el tema. Gracias a esto podemos compartir su experiencia con nosotros y pues con el público. Bueno, no, a ustedes por invitarme y en lo que les pueda colaborar con el mayor de los gustos. Buenas noches, soy Jim Dávila Tantallá, veterinario por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tengo una trayectoria laboral, una experiencia en campo en crianza intensiva, ¿no? Biotecnologías de la reproducción, principalmente en bovinos, en hembras, en vacunos hembras y en machos también, ¿no? Transferencia de embriones, ecografía y colecta de semen, sanidad y otras especialidades. Bien, doctor. Tengo por entendido que el ciclo estral en bovinos es un proceso clave, ¿no?, para la reproducción, es eficiente en la ganadería. Y sabemos que está influenciado por muchos factores, si la vaca es primípara o multípara, en regularidad del ciclo estral. Bien, claro. Bueno, es una pregunta clave, ¿no? Para quien está comenzando en la ganadería, en la bovinocultura, es clave plantearnos eso, ¿no? Cómo influencia la edad, ¿no?, el estado, la condición corporal del animal frente a su ciclo estral. Para comenzar, primero nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestras novillas que vamos a comenzar a servir tienen que tener un peso ideal, ¿no? Generalmente se recomienda arriba de 175 kilogramos de peso vivo, o lo que se considera 3 a 2.75 en una condición corporal. Esto varía mucho también de acuerdo a la raza de los animales, ¿no? Puede ser en los europeos, animales europeos, o en los Bos indicus, que van a ser diferentes. Los Bos indicus tienden a ser más tardíos y los europeos tienden a ser más precoces. Sin embargo, esta precocidad puede verse afectada por el estado nutricional. Un animal con un estado nutricional pobre, por debajo de los 175 kilogramos de peso vivo, pues lógicamente no va a presentar un buen ciclo estral. Para comenzar no va a estar retrasado, por más de que sea un animal precoz genéticamente. Hay que tener eso principalmente, ¿no? Su estado sanitario y el estado de estrés también, porque animales pueden estar en confinamiento y pueden estar presentando trastornos en la presentación del ciclo. Entonces, también tenemos que luego que nuestros animales, por ejemplo, han tenido la primera cría y no han logrado un peso productivo, debe ser de 175 kilogramos arriba. Si ellos no tenían el peso ideal, después de la primera lactancia ellos no van a recuperar un peso. Entonces, es posible que el animal entre en un anestro prolongado debido a la emaciación que va a tener después de la lactación de la primera cría. Y en general, para el resto de animales que están gestando, si no tienen un peso base adecuado, arriba de 175 kilogramos, es muy probable que nuestros animales no se lleguen a recuperar en el periodo de seca, y también van a tener problemas reproductivos posteriores, independientemente de si son primíparas, nulíparas o también novillas. Muy interesante lo que nos cuenta, doctor. Por otro lado, hablando sobre la importancia y el control de las enfermedades en la etapa reproductiva, ¿qué influencia tiene sobre mantener, ¿no?, los ciclos normales?
Claro, bueno, las enfermedades reproductivas, ¿no?, principalmente son muy importantes, ¿no? Y justamente hoy en día países que son con una capacidad ganadera superior a la de nuestro país están eliminando la estación de monta o la monta natural, por así decirlo, ¿no?, de toro repasado. ¿Por qué? Porque este toro, si bien es cierto, puede ser más eficiente que la inseminación artificial en algunos momentos. Sin embargo, se nota que puede haber, por ejemplo, un animal puede venir con una carga bacteriana, viral, ¿no?, y contaminar a todo nuestro rebaño, ¿no? Entonces puede esto ser negativo. Entonces, justamente en esos lugares que ya se ha tecnificado mucho más la inseminación artificial, están bloqueando eso, el uso de los toros para monta natural, y dejan para ciertos tipos de actividades, ¿no? Con un toro de alta gama genética, con vacas problemas, se dejan eso, pero siempre están muy testeados de que estén libres de enfermedades, brucelosis, diarrea bovina, tricomoniasis. Entonces tenemos un amplio abanico de enfermedades, desde virales, bacterianas y parasitarias, que pueden estar cometiendo reproductivamente en nuestros animales. ¿Y por qué? Porque generan pérdidas de la gestación en el primer trimestre, en el segundo trimestre de la gestación. Entonces probablemente nuestros animales estén llegando a fertilizarse, a tener concepción, implantación y luego abortos espontáneos o pérdida del embrión, ¿no?, porque todavía no se considera un aborto en la primera etapa, en el primer tercio de gestación. Entonces son pérdidas embrionarias que no nos estamos dando cuenta. Finalmente nuestros animales están entrando nuevamente en cero a los 3 meses, a los 4 meses, ¿no?, después de la estación de monta. Entonces es muy frecuente que los animales estén con estas pérdidas, y se traduce como pérdida económica final para el propietario. Y muchas veces tampoco está diagnosticado, porque los propietarios en las zonas rurales no estamos acostumbrados a pagar el servicio veterinario para hacer el diagnóstico primero de la gestación. Entonces pensamos que el animal está preñado, pasan 9 meses, 10 meses, y bueno, hay que tocar al animal porque ya debió parir y no parió. Ya hay que tocar el animal porque ya debería estar echando barriga, dicen, y no está echando barriga, no está llenando. Entonces comienzan a sospechar de que no hay preñas después de 10 meses. Entonces cada mes que está sin producir ese animal, no está preñado, realmente está perdiendo mucho dinero. Entonces en el sector pecuario se está perdiendo mucho dinero justamente por no utilizar la capacidad del profesional, ¿no?, de intervenir primero para hacer un control de los animales, de no llevar pruebas sanitarias que se pueden hacer con las autoridades como el SENASA, que ellos hacen testeos de tuberculosis, de diversas enfermedades, brucelosis, etcétera, que acometen a nuestro rebaño, y también por no vacunar, porque de alguna manera se puede prevenir. Excelente, doctor. En ese sentido, más bien un agradecimiento especial a usted, ¿no?, doctor Jim, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, gracias por incluirme en estas actividades. En realidad para mí es muy agradable participar de eso. Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en Sama, en la Feria Comercial de Sama, con el ganadero Didier Dueñas. Quisiera saber si es que usted utiliza algún tipo de tratamiento o inducción hormonal para la regulación del ciclo estral en vacunos. Sí he utilizado la hormona prostaglandina, pero no para un tema de regulación por falta de estros ni nada por el estilo, sino por un tema de agrupar los partos de las vacas y como que aglutinar la producción en una fecha determinada. Para eso, en el caso mío, he trabajado con prostaglandina para ese caso. Interesante. También quisiera saber si usted ha utilizado algún tipo de suplemento mineral o vitamínico. En caso de suplemento vitamínico, sí. Estamos utilizando las sales comerciales que se mezclaba en el concentrado, que normalmente lo suministramos en el momento del ordeño. Habían unas, anteriormente a ese procedimiento nosotros utilizábamos unos bloques de sales minerales ya proporcionados que se le ponían en los comederos a libre discreción del ganado, ¿no? Eso es lo que sí hacemos, ¿no? Okay, entonces ¿usted cree que esto es muy importante para la actividad reproductiva? Sí, definitivamente sí. Yo particularmente he notado que hay bastante diferencia con la aplicación de sales minerales y micronutrientes en el tema de la reproducción y la sanidad de las vacas, ¿no? Usted como ganadero, ¿cómo detecta el estro en sus vacas? Normalmente nosotros detectamos, siempre tiene que ver la parte visual, es lo fundamental. Sin eso no hay una buena reproducción. Todo es visual y posterior a ello, al detectar la monta, el jugueteo de las vacas, lo que se hace ya es esperar
y para el momento de la inseminación nosotros esperamos que la vaca receptora se deje montar. Es el momento ideal que nosotros utilizamos para preñar para servir a la vaca, ¿no? ¿Ha tenido usted problemas con vacas que no muestren signos de celo? Sí, bastante. No solo en mi caso, sino también he visto, y ese es el que creo el principal problema de toda la región Tacna, ¿no? No solo aquí en Sama, lo he visto en Locumba, lo he visto en Ite y lo he visto en la Yarada. Y ese problema yo lo atribuyo básicamente a la falta de nutrición y en microelementos, o sea, sales minerales, ¿no? Sí lo he notado bastante. Y aplicando las sales minerales oportunadamente se reduce eso bastante. La brecha se reduce a 2 meses, 2 a 3 meses. ¿Tiene vacas de lactancia? ¿Ha notado usted cuánto tiempo demora en ciclar? Las vacas que yo he notado que demoran más en presentar el ciclo estral son las vacas que son más productoras. Mientras más productora es la vaca, el tema reproductivo es menor, ¿no? O sea, prácticamente es inversamente proporcional. Mientras más producción, menos fertilidad. Entonces, pero también eso se soluciona, como le digo, todo con lo que son sales minerales. ¿En qué época del año, específicamente acá en Tacna, se da más el celo en las vacas? Generalmente no hay, yo lo he notado quizás en invierno. ¿Por qué? Porque en verano menos, porque las vacas generalmente sufren de un estrés calórico. El estrés calórico, mejor dicho, he notado yo particularmente que influye un poco en la reducción del estro, el estrés calórico. Las vacas están estresadas y como que la fertilidad baja un poco. Ok, entonces nos comenta que es más que todo por el estrés calórico que sufre. Ahora, digamos, ¿esto también puede influir en la nutrición? En la nutrición es contraproducente porque en época de verano el forraje es de mejor calidad, crece más rápido y no hay tanta, es más accesible, exactamente, sí. En cambio en invierno las vacas prácticamente hay deficiencia en todos los valles del tema nutricional, ¿no? Ok, entonces ahora quisiera yo saber también, ¿cada cuánto tiempo después de que la vaca entra en parto ya puede entrar en celo? Ya, lo normal y lo que la literatura he podido yo tener acceso es que a los 2 meses la vaca ya tiene que estar lista para el siguiente servicio, ¿no? El problema acá en Sama, y he visto también en otros, en la irrigación de la Yarada, por ejemplo, o en Ite, que ese ciclo, ese espacio se alarga 5, 6, 7, hasta 1 año quizás. Pero ese es por un problema, como se habló anteriormente, de un tema de falta de nutrición, más que todo en sales minerales. Y ahora, ¿qué relación cree usted que tiene la vaca en su condición corporal y en su capacidad para ciclar? En ese caso también es como un dicho dice, ¿no? Ningún extremo es bueno, ¿no? La vaca cuando está muy delgada tiene dificultades bastante para que sea fértil y pegue la inseminación. Lo mismo cuando la vaca está demasiado nutrida, demasiado en exceso de grasa, porque creo que se llenan los ovarios de grasa o tiene problemas hormonales, ¿no? En ese caso. Esto sería todo por este episodio, espero haya sido de importancia para ustedes y nos vemos en un siguiente capítulo con un nuevo episodio. Gracias.